reflexionar en la palabra de Dios. Vamos a continuar con esta serie de reflexiones que hemos tenido los miércoles acerca de lo que es la oración, cómo orar, cómo podemos hacerlo, qué significa orar. Y ahorita estamos en una sección muy especial acerca de la oración porque estamos reflexionando acerca de la oración modelo que Jesús les enseñó a sus discípulos. Desde luego que me refiero a la oración del Padre Nuestro, y es muy importante que podamos entender cada una de las secciones de la oración del Padre Nuestro para que esto pueda moldear la forma en la que nos acercamos en oración ante nuestro Dios. Entonces, vamos a recordar lo que dice la oración del Padre Nuestro según se nos revela ahí en Mateo, capítulo 6, el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, a partir del versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Y terminaríamos con un tradicional amén. ¿No es así? La palabra amén significa eso creo. ¿Realmente crees esto? Cuando te acercas en oración a Dios, vamos a seguir reflexionando acerca de todos los elementos clave acerca de la oración del Padre Nuestro. Y la semana pasada, Rafa nos ayudó a reflexionar en la primera frase de la oración, de esta oración modelo, que justamente inicia con Padre Nuestro que estás en el cielo. Y esta frase es muy importante porque lo primero que debemos tener claro cuando nos acercamos a Dios en oración es saber a quién nos estamos dirigiendo. Y cuando tú y yo oramos, nos estamos acercando primero que nada a nuestro Padre que está en los cielos. Ahora, la segunda frase de la oración del Padre Nuestro es que siempre sea santo tu nombre o santificado sea tu nombre, como aparece en otras versiones. Así que esta noche estaremos reflexionando justamente en esta frase: santificado sea tu nombre, y ese es el nombre de la reflexión del día de hoy. Ahora, la primera pregunta que me gustaría responder al escuchar esta frase de santificado sea tu nombre, y que probablemente te estés haciendo esta pregunta, es: ¿qué significa que algo sea santificado? ¿Qué significa santificar algo? Y bueno, la palabra santificar es una palabra antigua que casi no utilizamos en el español, pero realmente quien utiliza esta palabra realmente es alguien que tiene más un acercamiento, una connotación religiosa. Son el tipo de palabras que llamamos domingueras, ¿no es así? Porque se utilizan en el contexto de alguien que suele ir a la iglesia los domingos. Nosotros en el Redentor, por ejemplo, utilizamos la versión NTV. No porque pensamos que sea la mejor traducción de la Biblia que existe, sino porque esta utiliza un lenguaje moderno que permite que las personas que nos visitan, que visitan por primera vez la iglesia, puedan entender lo que dice el texto bíblico, al igual que una persona que está acostumbrada a leer su Biblia todos los días. Es una forma en la que queremos decirle a las visitas: son bienvenidos a nuestra iglesia, al utilizar una versión de la Biblia que ellos también pueden entender con un lenguaje moderno. Y si se dan cuenta, esta versión también utiliza la palabra santificar. Y eso me parece muy bien, porque en realidad no hay otra palabra en el español moderno que sea equivalente a lo que significa la palabra santificar. Entonces, ¿qué significa santificar algo? Significa tratar algo como sagrado, tratar algo como lo más fundamental para nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? No hay una otra palabra en el español que le haga justicia al significado de esta palabra. Así que santificar algo significa tratar algo como absolutamente sagrado. Significa centrar en algo toda nuestra atención, convirtiéndolo en lo más importante, en lo más sagrado de nuestra vida. En otras palabras, significa adorar algo. Cuando adoramos algo, lo tratamos como absolutamente sagrado. Centramos toda nuestra atención en eso y se vuelve lo más importante de nuestras vidas. Entonces, si recuerdan, hace unas semanas reflexionábamos acerca de los versículos previos
antes de que Jesús comenzara a enseñarnos la oración del Padre Nuestro. Y Jesús describe a cierto tipo de personas que suelen orar para ser vistos por los demás. Les llama hipócritas y dice que oran de pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas. ¿Con qué propósito? ¿Por qué hacían esto estas personas? ¿Por qué oraban de pie en las sinagogas y por qué oraban en las esquinas hablando vanas repeticiones y hablando fuerte para que las demás personas los escucharan? Justamente para eso, para ser vistos por las demás personas. Y luego que nos explica esto, Jesús dice en el versículo 7 ahí de este capítulo 6 de Mateo, dice, y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Entonces, fíjense, lo que nos está diciendo Jesús en estos versículos es que puede haber personas que solamente oran cuando quieren obtener algo, que solamente oran cuando lo que más les preocupa está en juego o está siendo amenazado. Hay personas que solamente oran cuando lo más fundamental de sus vidas, lo más importante, su mayor tesoro en esta vida, esté en riesgo. Por otro lado, hay otro tipo de personas que oran todo el tiempo porque lo que más desean es a Dios y Él es lo más fundamental de sus vidas y desean adorarlo todo el tiempo y reconocen su dependencia y necesidad de Él. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos personas? Las personas que suelen orar ocasionalmente y las personas que llevan una vida constante de oración. Es aquí donde tenemos que voltear a ver nuestra vida de oración. ¿Será que solamente oramos cuando estamos en problemas? ¿Será que solamente nos acercamos en oración a Dios cuando las cosas están saliendo mal, pero cuando empiezan a salir bien o como nosotros queremos, entonces nos olvidamos de orar? ¿Cómo está tu vida de oración el día de hoy? ¿Cómo está tu vida de oración hasta este momento? ¿Por qué solemos utilizar la oración así y no oramos todo el tiempo? Pues porque podría ser que realmente nos estamos acercando en oración no para adorar a Dios, sino porque en realidad estamos adorando a algo o a alguien más en lugar de a Dios. Puede ser que no estemos santificando el nombre de Dios, sino que estemos santificando a algo o a alguien más. Que algo o alguien más sea lo más fundamental, lo más importante y lo más sagrado de nuestras vidas. Pensando en esto, dice el pastor Tim Keller, lo siguiente, dice, la forma en la que realmente descubres cuál es tu principal preocupación, lo que realmente adoras, lo que realmente le da sentido a tu vida, es ver lo que haces en secreto. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto el pastor Tim Keller? ¿Qué tiene que ver nuestra adoración con lo que tú y yo hacemos en secreto? Fíjate, cuando estás solo, cuando nadie te ve, ¿en qué sueles pensar? Sueles pensar en que ya se terminaron las vacaciones de Semana Santa y ya estás esperando a que lleguen las siguientes para hacer lo que no pudiste hacer estas semanas. Piensas en la persona que te gusta, piensas en las cosas que te preocupan de tu trabajo, en tus problemas en tu matrimonio, en tus problemas en tu familia. Buscas algo que te distraiga y te consuele de la desesperación que sientes. ¿Qué tal una serie más? ¿Qué tal un capítulo más de esa serie que te tiene tan enganchado? ¿En qué piensas cuando tienes tiempo libre? ¿Qué haces en lo secreto? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿En qué inviertes tus pensamientos? Jesús dice, eso en lo que estás invirtiendo tanto tiempo, tanto anhelo, es realmente lo que adoras. Si lo que adoras no es Dios, entonces solo orarás cuando lo que verdaderamente adoras está en peligro. Fíjense lo que dice Jesús. Si solamente oras de vez en cuando, eso es porque aquello que estás adorando en realidad está en peligro. Si realmente adoraras a Dios, lo harías todo el tiempo. Solo oras cuando tu familia está en problemas, solamente oras cuando tienes problemas económicos, solo oras cuando tú o alguien que te importa está enfermo. Jesús nos está diciendo que nuestra consistencia en nuestra vida de oración nos dirá quién o qué es nuestro Dios. Nos dirá a quién o a qué estamos adorando. Entonces, algo que tenemos que comprender es que eh, los seres humanos fuimos creados para adorar, así que todo el tiempo estamos adorando algo. Pero si ese algo no es Dios, entonces te darás cuenta de que solamente orarás algunas veces, cuando lo que verdaderamente te importa está en juego. Ahora, regresando a la oración del Padre Nuestro, tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Tenemos que darnos cuenta
de que la oración del Padre Nuestro tiene una estructura. ¿Te has dado cuenta de eso? Que la oración del Padre Nuestro tiene una estructura, por eso se dice que es un modelo de oración que Jesús enseñó a sus discípulos, porque no son palabras al azar, tienen un orden estas palabras, tienen una estructura estas palabras. Así que primero debemos saber a quién nos dirigimos en oración. Por eso la oración del Padre Nuestro comienza diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. Por eso se le conoce así esta oración, la oración del Padre Nuestro, porque con esta frase comienza. Pero antes de pasar al danos hoy el pan de cada día o perdona nuestras ofensas, es decir, antes de pasar a nuestras peticiones o a la confesión de nuestros pecados, debemos decir, santificado sea tu nombre. Antes de empezar a pedirle cosas a Dios, pensamos que eso es la oración. Traer nuestra serie de peticiones delante de Dios como si fuera un Santa Claus cósmico y solamente estuviera esperando recibir nuestras peticiones para cumplir nuestros planes. Así a veces vemos la oración. Pero antes de empezar a pedirle cosas a Dios, antes de pasar a la confesión de nuestros pecados, debemos aprender a decir, santificado sea tu nombre. Debemos aprender a adorar a Dios. ¿Por qué? Fíjense, porque la adoración nos permitirá venir correctamente con nuestras peticiones y nos permitirá tener el valor de confesar nuestros pecados. La adoración a Dios es la antesala, es el contexto para todo lo que viene después en la oración. Entonces, nuestras peticiones demuestran nuestra forma de ver el mundo. ¿Qué es aquello que realmente pienso que necesito? ¿Cuál es mi preocupación principal? Todo eso se verá reflejado en nuestras peticiones. Y nuestra confesión demuestra cómo te ves a ti mismo. Si tú no te ves a ti mismo como una persona pecadora y necesitada de salvación, entonces probablemente no estés confesando tus pecados en la oración. Pero si realmente te ves como un pecador dependiente de Dios, necesitado de su salvación, de su perdón y de su misericordia, entonces verás a la oración como una oportunidad de traer ante Dios tus pecados y decirle, Padre, perdona mis ofensas, perdona mis pecados. Y entonces Jesús, al darnos este modelo de oración, nos revela que todos los problemas que tenemos como humanidad están en la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos y la forma en la que nos relacionamos con el mundo. Realmente todos los problemas que tenemos como humanidad son problemas relacionados con la adoración, porque solemos poner antes nuestras necesidades, solemos poner antes nuestras peticiones que la adoración a Dios. Si nosotros no hacemos la adoración de Dios como lo más importante en nuestras vidas, eso traerá problemas en cada área de nuestras vidas. Fíjense, cuando te acercas a Dios y traes tus peticiones ante Él, le has dicho a Dios, Dios, tengo que tener esto porque si no mi vida no tiene sentido. ¿Has orado de esta forma? Padre, si tú no me das esto, entonces siento que realmente mi vida no tiene sentido, siento que esto es realmente lo que me hace falta. En verdad, Padre, si tú me dieras esto que yo tanto anhelo, vas a ver cómo yo voy a ser el mejor cristiano. ¿Has hecho ese tipo de oraciones a Dios? Empezando oraciones para que Él te dé lo que tú quieres, para que Él te dé lo que tú anhelas, para que Él te dé lo que tú sueñas. ¿Cómo te ha ido con ese tipo de peticiones? ¿Has tenido éxito al tener este tipo de peticiones? ¿Qué pasa si vas a Dios y le dices, Padre, tengo que conseguir esa promoción en el trabajo, o si no, mi vida no significará nada? Padre, esa chica, ojalá me haga caso, porque si no, mi vida no tiene sentido. Es posible que si tú estás orando de esta manera, no estés experimentando mucha paz. ¿Sabes por qué? Porque si oras así es porque has santificado tu carrera profesional, has santificado a una persona con la que deseas tener una relación romántica. Lo que sea que santifiques, lo que sea que tú y yo santifiquemos, dirigirá nuestra vida. Y si eso no es Dios, hará que te sientas preocupado todo el tiempo y entonces no tendrás paz porque todo el tiempo estarás pensando, necesito esto, mi vida solamente puede tener sentido si tengo esto, si tan solo tuviera esto. Entonces, si tú estás pasando por eso, si constantemente estás pensando si tan solo tuviera esto, entonces déjame decirte que estás experimentando un problema de adoración.
Debemos degradar en segundo lugar de nuestro corazón lo que más nos causa preocupación en este mundo. Solamente si adoramos a Dios en primer lugar, si reconocemos que aunque no obtengamos eso que tanto queremos, eso que tanto anhelamos, si reconocemos que a pesar de no tener todo eso, seguimos teniendo a Dios, y eso es suficiente, entonces ahí experimentarás paz. Solamente cuando reconoces que Dios es lo único que necesitas, que Dios es todo lo que tienes, que Dios es verdaderamente lo único que te puede satisfacer y llenar, entonces podrás tener paz. Realmente puedes decir en oración, Señor, no importa si nunca obtengo eso que tanto quiero, porque si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Realmente puedes orar así? ¿Realmente puedes decir estas palabras? Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Traigo mis peticiones ante ti, Padre, pero antes de eso reconozco que tú eres lo más importante y lo más fundamental de mi vida. ¿Has orado así? ¿O simplemente te centras en tus peticiones, en tus necesidades, en lo que tú quieres? Entonces, debemos comprender que todos nuestros problemas, todas nuestras preocupaciones, todas esas cosas que nos quitan la paz en este mundo, tienen que ver con un problema de adoración. Estamos santificando a algo más que a Dios. Le estamos dando el primer lugar de nuestro corazón a algo o a alguien en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Entonces, fíjense, la oración del Padre Nuestro nos permite poner en perspectiva lo que es más importante en nuestra vida antes de venir y traer nuestras peticiones. Antes de venir y traer nuestras peticiones, antes de venir y confesar nuestros pecados, debemos recordar quién es el Dios ante el cual nos estamos acercando. Debemos recordar su fidelidad, debemos recordar su amor, debemos recordar su misericordia, su perdón, recordar que solamente Él es santo. En otras palabras, debemos adorarlo porque solamente esto nos permitirá poner en perspectiva nuestras peticiones y estaremos seguros de acercarnos a Él para confesar nuestros pecados. ¿Están de acuerdo que la única forma en la que tú y yo podemos acercarnos en oración a confesar nuestros pecados es reconocer su fidelidad, es reconocer su perdón, es reconocer su amor? Si tú no reconoces eso antes de confesar tus pecados, entonces probablemente ni siquiera te quieras acercar a confesar tus pecados. Tal vez al ver tu vida de pecado, lo que quieras es alejarte a Dios en lugar de acercarte a Él y confesar todo lo que has hecho mal. Si tú no reconoces su fidelidad, su amor y su perdón, no hay forma en la que tú te puedas acercar a Él y traer tu corazón como es y decirle, Señor, tú conoces mi corazón, no puedo esconderte nada, sáname, necesito que me cambies, necesito que me perdones, necesito que me transformes. Mi pregunta ahora es, ¿cómo es que podemos recordarnos su fidelidad? ¿Cómo es que podemos recordarnos el amor de nuestro Padre, recordar su misericordia, recordar su perdón, que es lo único que nos puede llevar a adorar a nuestro Dios? Fíjense, Jesús dijo alguna vez, y esto se encuentra en Mateo capítulo 11, dijo Jesús esto, mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. ¿Cómo podemos conocer a nuestro Padre y ver su amor y fidelidad para acercarnos con confianza en la oración y adorarlo? ¿Cómo podemos hacer esto? A través de ver a su Hijo, a través de ver a Cristo y recordar que tenemos un Padre que para adoptarnos tuvo que entregar a su único Hijo. Recordar que Él envió a Cristo a morir en una cruz para que si tú y yo ponemos nuestra confianza en su obra, en su vida, en su muerte y en su resurrección, ahora tenemos el derecho de llamarle a Dios nuestro Padre. En la cruz podemos entender que tenemos un Dios totalmente santo y al mismo tiempo tenemos un Dios totalmente amoroso ante el cual nos podemos acercar. Totalmente santo porque sacrificó a su Hijo para poder castigar en Él nuestros pecados. Y totalmente amoroso porque todo lo que hizo, lo hizo para salvarnos. Lo hizo para poder perdonarnos. Fíjense, solamente adoramos aquello que nos parece bello. Esto es muy importante entenderlo. Todos los seres humanos adoramos algo y adoramos a algo que nos parece bello. Adoramos a nuestra pareja porque pensamos que es una persona hermosa, es una persona bella. Adoran a sus hijos porque son hermosos.
Adoramos nuestro trabajo porque nos gusta recibir reconocimiento y la verdad es que también nos gusta recibir el dinero. Todo lo que adoramos tiene belleza para nosotros en nuestro corazón. ¿Realmente puedes ver a Cristo como lo más bello de tu vida? ¿Realmente puedes ver a Cristo como lo más hermoso que te ha sucedido? Solo podremos hacer eso cuando recordamos una y otra vez todo lo que Él ha hecho para salvarnos. Y solamente así adoraremos a nuestro Padre, porque su amor es lo más bello, su amor es lo más hermoso que jamás recibiremos. Oremos esta noche para que Él cambie nuestros corazones y podamos recordar todo el tiempo su amor y su misericordia, y que así Él pueda ser el centro de nuestra adoración. Vamos a orar. Padre nuestro, enséñanos a decir, santificado sea tu nombre, y ayúdanos a comprender que solo al santificar tu nombre por sobre todas las cosas, eso, Padre, es lo único que puede sanar nuestro corazón. Ayúdanos a comprender que solo podemos adorarte en verdad cuando podemos recordar lo que tu Hijo Jesús hizo por nosotros en la cruz, quien pensó en nosotros al aceptar entregar su vida. Él lo hizo porque quiso enseñarnos que lo más importante en esta vida es tenerte a ti, Padre. Ayúdanos a recordar que si te tenemos, Padre, lo tenemos todo, y así poder tener una correcta perspectiva acerca de nuestra vida, y así podamos traer nuestras peticiones y confesar nuestros pecados delante de ti con la seguridad de que nos acercamos ante un Padre bueno, que está atento a nuestra vida y que nos ama por sobre todas las cosas. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.